Bueno, volvemos aquí a nuestro ejemplo para comparar lo que es el flujo de calor en estado estacionario y flujo de calor en estado transitorio o no estacionario. Habíamos mencionado este ejemplo, que es una taza de café que se mantiene caliente gracias a esta resistencia que está proveyendo el calor, porque a final de cuentas, si el aire lo tenemos a 20 Celsius, el café está a 40, se nos empezaría a enfriar, pero si agregamos esta resistencia y ahí transferimos calor, se nos mantiene a 40 Celsius. Entonces, si consideramos, por ejemplo, 2 minutos del experimento que estaríamos haciendo, entonces al inicio las temperaturas, bueno, pues de la resistencia de la base de la taza dijimos que eran 60 Celsius y de la superficie interior de la taza serían 40 Celsius. Esas no van a cambiar, se mantienen constantes durante esos 2 minutos, tanto al inicio del experimento como al final. Entonces, como no cambian las condiciones, por eso decimos que es un estado estacionario. Entonces, y lo que vamos a analizar es la conducción. Entonces vamos a analizar la transferencia de calor por conducción en lo que es la base de la taza. Entonces esta base tiene un espesor de 5 milímetros, tiene un área de 25 centímetros cuadrados. Todo tendremos que cambiarlos en metros para manejar el sistema internacional. Y por otro lado, definimos que la K, es decir, la conductividad térmica del material de la taza, es de 1.1 watt sobre metros Kelvin. Entonces calculamos el gradiente, que serían 60 menos 40, serían 20 grados Celsius. Y básicamente, ya teniendo todos los datos, pues los aplicamos en la formulita. 1.1 es la conductividad térmica, 0.0025 es el área, 20 es el gradiente de temperatura, y delta X son estos 0.05 que están acá abajo. El resultado nos da 11 watts. Entonces es un flujo de calor, entonces serían 11, una transferencia de 11 julios cada segundo. Si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuánto calor se transfirió en estos 2 minutos, pues únicamente tenemos que multiplicar estos 11 por los 120 segundos y obtenemos los julios, el calor transferido por esta resistencia térmica. Entonces, ahora vamos a analizar la transferencia de calor en estado no estacionario, y a pesar de que es un experimento más sencillo porque no necesitamos la resistencia, aquí únicamente necesitamos la taza que esté a 40 grados Celsius y que dejarla enfriar en una habitación que tenga un aire de 20 grados Celsius. Entonces, lo que mencionamos, que conforme se va enfriando, la temperatura del café va a ir cambiando, y este gradiente también cambia con el tiempo. No va a ser estos 20 al inicio, sino que suponemos igual que esto va a tardar 2 minutos en enfriarse. Suponemos, no hacemos experimentos, lo suponemos. Entonces en la transferencia de calor va a ser diferente al inicio que al final. Al final prácticamente no, la transferencia de calor va a ser 0, y la temperatura o el gradiente de temperatura pues va a ser casi 0 también, porque la temperatura va a estar casi a los 20, o si no es que ya está a los 20 grados Celsius. Entonces vamos a formular esta ecuación. Aquí sí necesitamos hacer ecuaciones derivadas, porque vamos a suponer intervalos muy pequeños, muy finitos. Es decir, si nosotros vemos otra vez la gráfica, vamos a suponer que son intervalos muy pequeños los que vamos a ir analizando de cómo va a ir variando esta temperatura, y al final de cuentas integramos para sumar. Lo que vamos a encontrar, por ejemplo, son áreas bajo estas curvas que nos van a determinar todo el flujo de calor. Bueno, en este caso, entonces vemos que un flujo de calor, una tasa de transferencia de calor, acuérdense que el flujo de calor, o esa tasa de transferencia o potencia, ¿vale? Cuando hablamos más bien de trabajo, nos lo está indicando este punto de arriba. Entonces sería Q, calor, sobre unidades de tiempo. Este punto de arriba nos indica unidades de tiempo abajo. Entonces, como van a estar variando esta transferencia de calor, lo volvemos a ver aquí, miren, esta transferencia de calor que está en base al gradiente, ¿no? También varía. Entonces tenemos que ponerlo como una derivada de Q sobre la derivada de T de tiempo. Y por otro lado tenemos aquí la ecuación de lo que es el enfriamiento del café, y en este caso vamos a suponer que todo el sistema es tanto la taza como el café, como el líquido que está dentro.
todo está ya a 40 grados y todo se va a ir enfriando por un proceso de transferencia de calor por convección hacia el aire exterior. El aire lo suponemos que está a 20 grados Celsius y la taza de café a 40. Entonces también formulamos acá la ecuación de lo que es la tasa de transferencia por convección. En este caso sería calor sería igual a la coeficiente de transferencia H por el área de toda la taza y por el diferencial de temperaturas TC menos TA. Recordamos que TC también va a ir variando con el tiempo. TA se mantiene en los 20 grados. Bueno, igualamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Nos queda la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura entre el diferencial del tiempo es igual al coeficiente H por el área por el gradiente de temperaturas. Entonces lo que vamos a hacer es que estos, como son constantes, van a salir fuera de la integral y lo pasamos, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda este factor de aquí que se multiplica el gradiente. Si nosotros cambiamos esta masa por la densidad por volumen, entonces lo cambiamos aquí, toda esta parte de aquí, este factor se conoce como el número de Biot. Este es el número de Biot. Entonces básicamente en vez de dar todos estos datos vamos a dar nomás un número de Biot, que sea más o menos el que creamos que debe ir aquí. Por estos, otra es suponer todos estos datos, el coeficiente H, la densidad, el volumen y el calor específico, cambiarlos y ponerlo aquí. Recordamos que aquí estamos mezclando tanto el material de la taza como el café. Y por acá nos queda entonces el diferencial de temperatura de TC, que es lo que va a estar cambiando, entre TC menos TA, la temperatura del café menos la temperatura del aire. Entonces esto de aquí es lo que tenemos que integrar. Entonces la solución de esta ecuación diferencial sería esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Donde aquí ya no ponemos todas estas letras, sino simplemente ponemos P, que es el número de Biot. Entonces nos queda que la temperatura en el tiempo T, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos ver qué pasa hasta un tiempo intermedio entre el 1 y entre el inicial y final, por ejemplo aquí, este sería el tiempo T aquí. Y podríamos encontrar la temperatura en este tiempo aquí o en este tiempo de acá, etcétera, en el tiempo que nosotros queramos. Entonces la temperatura del tiempo T sería menos la temperatura del aire entre la temperatura del café menos la temperatura del aire. Estas son las condiciones iniciales. Sería igual a la exponente de menos el número de Biot por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar esta temperatura del tiempo y ponerla en función del tiempo con todos estos parámetros y poder ver cómo va variando la temperatura conforme pasa el tiempo. Entonces nos vamos a ir acá, nos vamos a llevar esta misma ecuación a lo que es la hoja de Excel y aquí vamos a insertar caracoles. Bueno, creo que no voy a poder, vamos a irnos más para acá. Aquí está. Entonces miren, aquí tenemos nuestra ecuación pero ya despejada. Delta T, perdón, el T, la temperatura en un tiempo, en el tiempo T, es lo que vamos a despejar. Entonces esto, como está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Aquí está multiplicando la E exponente de menos BT por T menos TA, TC menos TA, y luego a final de cuentas este menos está, la temperatura del aire está restando, lo pasamos sumando y nos queda acá como más temperatura del aire. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación. Aquí lo únicamente que vamos a hacer es vamos a ir cambiando esta T, ¿verdad? Y para ver qué temperatura tiene el café. Entonces en el tiempo 0, ¿verdad? Como esto se hace 0, esto va a valer 1 y esto prácticamente va a valer, son 20 grados más los 20 del aire, nos da los 40 grados iniciales. O sea, 40 grados el café inicialmente está a 40 Celsius y luego ya vamos a ir cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, no se ve,
Vamos a mover un poquito el Excel para que alcancen a ver. Aquí tenemos la fórmula, miren. Esta fórmula es básicamente esta misma, y este sería el tiempo, o sea, cómo va a los 0, a los 10 segundos, a los 20, a los 30, etcétera. Y vamos a ir calculando la temperatura. Por ejemplo, a los 10 segundos ya el café tendría, bueno, con este valor de B, yo le puse este valor de 0.032 al número de Biot, y pues nos da resultados más o menos reales, ¿verdad? Entonces vamos a abrir un poquito más esto para alcanzar a ver qué es lo que está pasando. Entonces a los 10 segundos está en 34, los 20 están en 30, etcétera. Va a ir disminuyendo la temperatura del café. Y por acá tenemos el flujo de calor, que básicamente lo estamos calculando, por ejemplo, con la ecuación estamos poniendo una coeficiente de transferencia de calor por convección de 20, y estamos utilizando la formulita de la transferencia de calor por convección, y determinamos el flujo de calor. Inicialmente empieza con 8 watts, y entonces va a ir disminuyendo hasta que llega a prácticamente 0. Y por ejemplo por aquí a los 220 segundos ya tenemos una temperatura casi de 20 grados Celsius. De hecho la temperatura se alcanza un poquito antes. Miren, por ejemplo aquí ya en los 180, a los 3 minutos ya tenemos esa temperatura de 20 Celsius. Y por aquí tenemos la gráfica, ¿va? En el caso de la azul es la temperatura. Entonces inicialmente empieza en 40 grados Celsius, y esta temperatura va a ir disminuyendo. Ya a los 100 segundos pues ya estamos casi en los 20 Celsius, ya un poquito más y ya se nos enfría el café a los 2 minutos y medio por ahí. Y la tasa de transferencia de calor que tenemos acá en las unidades también se nos va a ir disminuyendo hasta prácticamente ser 0. Bueno, entonces este es más o menos cómo podemos resolver un problema en estado transitorio.